siéntase privilegiado, porque esto no es para todos. Amén, así Es es. para los que Él les da que estén aquí. Gloria a Dios. Así que le voy a invitar a que se ponga de pie y que abra su Biblia en el segundo libro del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a leer del versículo número 1 al 7. Segundo libro del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 7. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes, muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, o lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Aleluya. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos. Bendito Dios, esta mañana te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estar reunidos delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permites poder leer tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permitiste poder adorarte y sentir tu presencia. Señor, esta mañana te rogamos en el nombre de Jesús que tú, Señor, traigas el consejo, que traigas, Padre, esa exhortación, que tú hables a nuestra vida, Señor. Necesitados somos, oh Dios, de ti, de tu palabra. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de este siervo inútil, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Señor, gracias. A ti la honra y la gloria, Padre, por siempre. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta mañana, hermanos, a la luz de estos versículos que hemos leído, quiero hablar acerca del tema: considera la vida cristiana. Creo que todos sabemos de que para alcanzar logros en la vida se necesita de esfuerzo. Para poder tener éxito en la vida material, en la vida secular, necesitamos, hermanos, hacer sacrificios. Cualquier éxito, por pequeño que parezca, para lograrlo necesitamos hacer muchas veces un doble esfuerzo. Ya sea esto en el trabajo, en el hogar, en el estudio. Para aquellos hermanos que desean coronar una carrera, no lo van a lograr si no hacen un esfuerzo, si no se sacrifican. Por ejemplo, el que estudia, si no hace un esfuerzo por estudiar, no pasará del grado en que está y seguirá repitiendo. Y hay mucha gente que repite un grado, repite otra vez y vuelve a repetir, porque no se esfuerzan, porque creen que la vida les va a dar las cosas como por arte de magia. Pero, hermanos, para poder lograr las cosas hay que hacer un esfuerzo. En el trabajo, el que quiere escalar tiene que poner de su parte, tiene que ser un buen trabajador, tiene que ser alguien que esté temprano en su trabajo, tiene que hacer un esfuerzo para llegar temprano, tiene que demostrarle a sus patrones que él es una persona dedicada, que es una persona esforzada, que le gusta hacer lo que hace. Si no, ¿cómo lo van a
subir de puesto. Aunque se han dado casos en que hay gente que la sube de puesto solo porque tiene cuello. Y eso no es un invento mío, eso lo sabemos. En cualquier parte vamos a encontrar situaciones así. Pero lo cierto es, hermanos, que aquellos que quieren tener éxito tienen que esforzarse, tienen que trabajar duro, tienen que hacer esfuerzo, tienen que desvelarse, tienen que hacer cualquier cosa que sea, hermanos, para lograr lo que se propone. O aquellos que quieren coronar una carrera, no la van a lograr si no le ponen interés, si no se esfuerzan. Nadie llegará, hermanos, a coronar una carrera en esta vida si no se esfuerza, si no se desvela, si no trabaja. Es decir, todo, hermanos, necesita de dedicación. Y si para lograr todo esto que algún día se va a acabar, si para poder, hermanos, coronar una carrera que tiene fin, ahora yo pensaba, hermanos, en qué es lo que ustedes y yo como iglesia debemos de hacer para lograr coronar la carrera a la cual el Señor nos ha llamado. No podemos vivir una vida tan fría o una vida, hermanos, tan pasiva si queremos llegar hasta el final de la carrera. Aleluya. No podemos seguir, hermanos, con una vida tan pasiva o tan mundana si queremos coronar la carrera. Definitivamente, hermanos, si para lograr éxitos en la vida secular se necesita de esfuerzo, necesitamos mucho más de esfuerzo para coronar la carrera a la cual Dios nos ha llamado. No podemos, hermanos, pensar que vamos a llegar y que vamos a coronar la carrera, y no podemos pensar que el día en que la trompeta suene nos vamos a ir con el Señor viviendo una vida como la que llevamos muchos en la iglesia. Quizás aquí, quizás en otra, no sé. El Señor está hablando porque Él sabe. Lo cierto es que, hermanos, necesitamos esfuerzo. Necesitamos, hermanos, dedicarnos de lleno a la obra de Dios. Necesitamos dedicarle tiempo a nuestro Señor. Si queremos ser, hermanos, hombres y mujeres destacadas dentro de la iglesia de Dios, tenemos que ser diferentes a los demás. Así es. Glorioso Dios. En los versículos que hoy hemos leído, hermanos, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, él le pone como ejemplos unas figuras retóricas en las cuales, hermanos, él le dice cómo debe de ser la vida del creyente. En primer lugar, él le llama en el versículo número 1 que leímos, él le dice, tú pues hijo. Timoteo no era hijo del apóstol Pablo en el sentido físico, sino que el apóstol le llama hijo porque Timoteo era producto de las oraciones y de las predicaciones del apóstol Pablo. Es decir, Timoteo se había convertido, había creído en el Señor por las predicaciones que el apóstol Pablo hacía. Y por eso es que él le llama hijo, porque el apóstol Pablo lo consideraba su hijo espiritual. Así es, amén. Y él, hermanos, quería que su hijo espiritual tuviera una vida entregada y dedicada como él la tenía. Todos conocemos la historia del apóstol Pablo. Amén, aleluya. Un hombre, hermanos, que lo dio todo por amor a la obra de Dios. Así es. Un hombre que entendió que si Jesucristo lo había dado todo, él tenía que darlo también por amor a la obra de Cristo. Amén, aleluya. Y eso es lo que quería cuando él le llama, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque, hermanos, sin esfuerzo no vamos a lograr llegar
coronar lo que pretendemos nosotros o lo que Dios nos ha prometido. Necesitamos, hermanos, de esfuerzo. Necesitamos, hermanos, de tener una vida dedicada a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa gracia en Cristo Jesús? La gracia en Cristo Jesús es la que Él nos ha dado. La bendición de ser salvos, la bendición, hermanos, de haber conocido al Hijo de Dios y de saber, hermanos, que no somos habitantes de esta tierra, sino del cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y que por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros vamos, hermanos, rumbo a la eternidad gloriosa, a gozarnos con nuestro Gloria a Señor. Dios. Pero para que eso suceda, tenemos que esforzarnos. Tenemos, hermanos, que darlo todo por amor a nuestro Señor. Aleluya. Quizás, hermanos, nosotros esta mañana hayamos venido débiles. Quizás, hermanos, nuestra vida no esté como Dios quiere que esté. Pero para eso nos trajo esta mañana el Señor. Para decirnos, hermanos, que tenemos un Dios poderoso que nos puede dar fuerzas. Tenemos un Dios poderoso que nos llamó para que ahora, hermanos, nosotros comencemos de nuevo y que veamos las cosas como el apóstol Pablo se las hacía ver a su hijo Timoteo. Gloria a Dios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aleluya. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eran las palabras del apóstol Pablo a Timoteo y también para usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios nos pide, hermanos, que nos esforcemos. Así es. Dice: más lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que el apóstol Pablo estaba diciéndole es que Timoteo tenía que considerar de que un día el apóstol Pablo y el mismo Timoteo ya no iban a estar sobre esta tierra, pero que tenía que haber personas idóneas para enseñar lo que ellos estaban enseñando. Señor. Por eso es, hermanos, que el apóstol Pablo le dice: te encargo, hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Porque llegaría el momento en que el apóstol Pablo, hermanos, ya no estaría, pero se necesitaría de gente, de hombres que tuvieran también las agallas que tenía el apóstol Pablo para proclamar el mensaje de salvación. Gloria a Dios. Porque se necesita de agallas para proclamar el nombre de Cristo. Por eso es que, hermanos, hay muchos cobardes que no quieren hablar de Dios, que les pesa hablar de Dios, porque eso es para valientes. Por eso es que la Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo: te encargo que enseñes a hombres idóneos para enseñar la palabra, para predicar a otros lo que yo también te he enseñado, lo que tú estás enseñando. No le puedes confiar esto a cualquier hombre, a cualquier mujer. No le puedes confiar esto a cualquier persona. Esto tiene que ser hombres entregados, hombres dedicados, que sean idóneos para enseñar la palabra. Sí, Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Sí, glorioso Dios. ¿Y quiénes eran estos hombres idóneos? El apóstol Pablo en los siguientes versículos, él le habla, hermanos, de tres cosas, o él le pone tres figuras retóricas ahí, en las cuales él le enseña cómo debe de ser la vida del creyente. En primer lugar, le habla acerca de ser como soldado. Ajá. ¿Cuántos soldados de Cristo hay? Amén. Gloria a Como Dios. 5. Aleluya. Pero con 5 es suficiente. Gloria a Dios. Sí, Aleluya. Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos soldados del Señor hay aquí? Gloria a Dios. La Biblia dice, hermanos, que nosotros somos llamados a ser soldados del ejército de Cristo. Así es, así es. Todos. Señor. Sí, Señor. Aquí nadie puede decir: no, yo no, hermano. Yo no soy soldado. Todos los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, hemos sido llamados a ser soldados del ejército de nuestro Señor Señor, Jesucristo. gloria a Dios.
el apóstol Pablo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aleluya. Saben que un soldado terrenal del ejército, lo caracterizan tres cosas. Una es su obediencia. Dos, su disciplina. Y tres, su entrega. El soldado que no es así, ese lo sacan, porque no sirve para ser soldado. Hablando del ejército terrenal. Sí. Ahora imagínense ustedes el ejército celestial. Señor mío. Glorioso Dios. ¿Cómo querrá Dios que sean sus soldados? Aleluya. El apóstol Pablo le dice, tú pues sufre penalidades. Porque el apóstol Pablo sabía que para ser soldado de Jesucristo, hermanos, hay que sufrir. Así es. Señor. Si alguien le dijo que la vida cristiana era de rosas, sin espinas, le dijeron mal las cosas. Porque la vida cristiana, hermanos, es de retos. La vida cristiana es de pruebas. La vida cristiana, hermanos, es de enfrentar situaciones difíciles. Gloria a Dios. Pero no estamos solos. Señor. Si bien es cierto, hermanos, que en el mundo tenemos problemas, dificultades, pero allá el hombre lucha solo. Allá el hombre no tiene quien le ayude. En la vida cristiana, hermanos, nosotros sufrimos, pero tenemos a alguien que nos ayuda. Tenemos al Señor, que es el que nos da, hermanos, las fuerzas todos los días para salir adelante, para no desmayar y para seguir firmes como soldados de su ejército. Gloria a Dios. Ningún soldado, hermanos, que quiera destacar en el ejército lo podrá hacer si no vive de acuerdo a las normas que el ejército le rige. No podemos, hermanos, imaginarnos a un soldado que estando en la plena batalla le diga a su superior, mire, mi comandante, yo necesito permiso para ir a mi casa, tengo algunos asuntos que hacer. Ese no es buen soldado. El buen soldado es aquel que en medio de la batalla lucha, que en medio, hermanos, de la batalla está siempre al frente. El buen soldado, hermanos, es aquel que no se enreda en negocios de la vida. El buen soldado es aquel que permanece firme al frente de la batalla. Gloria a Dios. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así es, amén. Hermanos, esas palabras son para nosotros también esta mañana. Que tenemos que saber que vamos a tener que sufrir penalidades. Pero que como buenos soldados de Jesucristo no nos vamos a rendir. No nos vamos a cobardar ante cualquier situación difícil. No nos vamos a cobardar, hermanos, ante aquellas situaciones que vengan a nuestra vida, porque sabemos que no luchamos solos, que tenemos un comandante en los cielos, que Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Padre bendito. Las penalidades vendrán, los problemas vendrán. Así es. Pero si somos buenos soldados, vamos a salir adelante. Gloria a Dios. Aquel que se queda en el camino es aquel que no entendió que para llegar al final hay que luchar y hay que sufrir. Sí, Señor. Muchos creen, hermanos, que la vida cristiana es fácil, de solo venir, sentarse, estar en el culto el día domingo, cantar unas alabanzas, irse para su casa, luego volver el siguiente domingo. Creen que eso es la vida cristiana. Hermanos, la vida cristiana es una lucha diaria. La palabra de Dios dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Cuando el apóstol Pablo, hermano, escribe esto, él habla, hermanos, porque él sabía que como soldados necesitamos nosotros, para poder luchar, para poder salir adelante, necesitamos tener la armadura de nuestro Dios. Todo soldado tiene que tener su armadura, su equipo. Tiene que tener, hermanos,
cosas que el ejército le da para poder luchar. Así es. Todo soldado, hermanos, tiene que saber enfrentar la situación con las cosas que se le entregan. Sí, Sí, Señor. amén. Y el Señor, hermano, a nosotros nos ha dado todo para poder ser soldados y salir adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo número 9 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el versículo 7 dice el apóstol Pablo: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Quién jamás fue soldado a sus propias expensas? El soldado no se manda solo. Así es. El soldado tiene superiores que le dan órdenes y las acatan. Así es. Gloria. Nosotros como soldados de Dios no nos mandamos solos. Gloria. Tenemos que obedecer, hermanos, a lo que Dios nos manda. Así es. No podemos seguir siendo soldados de Cristo y viviendo una vida a nuestro antojo. Gloria al Rey. No podemos decir que somos soldados de Dios cuando nuestra vida, hermanos, la vivimos como nosotros queremos y no nos sometemos a lo que la palabra de Dios nos enseña. No nos sometemos, hermanos, a lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros como soldados de Cristo no podemos vivir, hermanos, una vida a nuestro antojo. Así es, amén. Tenemos que someternos. Tenemos que saber, hermanos, que tenemos un Dios que nos guía. Tenemos que saber que tenemos al comandante en el cielo, que Él es el que nos rige, Él es el que da las órdenes, Él es el que nos enseña. Y por lo tanto debemos de seguir las órdenes que Él nos da. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que ser obedientes, Así es, amén. disciplinados, Amén. esforzados. Amén. ¿Cuántos siguen siendo soldados de Jesús? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glorioso Dios. Padre Santo. Lo cierto es, hermanos, que el apóstol Pablo quería hacerle ver a Timoteo y también a usted y a mí, a la iglesia, Amén. que necesitamos vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Gloria a Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, le voy a invitar a que abra su Biblia en Efesios, en el capítulo número 6. Gloria a Dios. Efesios, en el capítulo número 6. Dice la palabra del Señor, capítulo 6, verso 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo sabía, hermanos, que sin la armadura de Dios nosotros no vamos a poder vencer. Así es.
vamos a ser cobardes, que nos vamos a correr Dios, sí. ante los problemas y las acechanzas. Tenemos que saber, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha no es contra el vecino que se porta mal con nosotros. Así es. Nuestra lucha, hermanos, no es contra el compañero de trabajo que nos hace la vida imposible. Nuestra lucha no es contra el hermano que habló mal de mí. Nuestra lucha, hermanos, no es contra el hermano que no me cae tan bien. Hermanos, nuestra lucha, dice aquí la palabra, que es contra huestes espirituales. Es contra, hermanos, el enemigo, que es el príncipe de este siglo. Por lo tanto, si tenemos una lucha así, necesitamos la armadura de Dios. No podemos, hermanos, luchar y salir adelante si no tenemos esa armadura en nuestro ser. Así es, amén. No podemos, hermanos, seguir adelante y no podemos triunfar y no podemos llegar al final si la armadura de Dios no está con nosotros. Amén, glorioso Dios. El enemigo, hermanos, nos va a vencer. El enemigo, hermanos, nos va a torcer el brazo. El enemigo nos va a botar. Porque no estamos, hermanos, preparados con la armadura que Dios ha dejado aquí para sus hijos. Así es. Por lo tanto, hermanos, si queremos ser más que vencedores, tenemos que echar mano de la armadura de Dios. Gloria a Dios. Porque tenemos que saber que cada día, cada hora, cada minuto que pasa, el enemigo, hermanos, querrá sacarnos del Evangelio. Así es. Porque ese es el propósito del diablo. El diablo, hermanos, no anda allá afuera buscando a los que están allá afuera. El diablo está aquí queriendo buscar a los de adentro de la iglesia. Porque a él no le gusta, hermanos, que nosotros adoremos a Dios vivo. El diablo no quiere, hermanos, que usted y yo vivamos una vida santa delante de Dios. Al diablo, hermanos, no le gusta que ustedes y yo vivamos, hermanos, obedeciendo la palabra de Dios. Por eso es que él va a luchar para que nosotros desistamos. Así es. Y hay muchos que desisten. Lamentablemente, hermanos, en la iglesia hay muchos que no soportan la prueba. ¿Y saben por qué es? Porque no tienen la armadura de Dios. Gloria a Jesús. Así es. Dice aquí que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos de saber que la palabra de Dios es la que nos ayuda para poder ser buenos soldados. Debemos de leer la Biblia. Debemos, hermanos, de tomar la Biblia como algo que llene, que nos haga falta, que nos sustente la vida. Tenemos que tomar la palabra de Dios, hermanos, como que fuera algo que nos hace falta. Es que así debería de ser. Sí, Señor. Sí, Señor. La Biblia, hermanos, debería de ser algo que debería estar en nuestra vida a las 24 horas. Deberíamos de tener sed por conocer más de Dios. Porque conociendo de Dios, hermanos, nos vamos a llenar más de Él y vamos a poder ser mejores cristianos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a pasar el tiempo. Amén. Siga, ¿Me da varón. permiso de estar hasta las 12? Siga. Sigue. Aleluya. Dice, estar ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Así es. Necesitamos la armadura de Dios. De Dios Todopoderoso. En el versículo 4 dice el apóstol Pablo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En la vida militar, ningún soldado, hermanos, como ya dije, puede hacer lo que él quiera. Sí. En la vida cristiana, ningún soldado de Cristo puede enredarse en los negocios de la vida y agradar al Dios Todopoderoso. No podemos, hermanos, tener una doble vida. Así dice la palabra, que no podemos servir a dos señores, Así es. porque vamos a amar más a uno y vamos a desechar al otro. Así es. Y como nuestra carne es carne,
y lo que pide es pecado, si nosotros amamos a los señores, lo más seguro es que vamos a amar más al mundo que a Dios. Cierto. Por eso necesitamos la armadura de Dios. Gloria a Dios, amén. Glorioso Dios. ¿Cuántos están dispuestos a tomar? Amén. Gloria al Rey. La necesitamos. Aleluya. Todos necesitamos la armadura de Dios. Sí, Señor. Padre. Dice el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esta es otra figura retórica que el apóstol Pablo pone para enseñarnos cómo tiene que ser la vida cristiana. Sí, Señor. Dice que el atleta no se coronará si no lucha legítimamente. Es decir, el atleta, hermanos, para poder ganar, hablando de alguien que corre, digamos, para poder ganar la carrera, tiene que tener disciplina. Disciplina a la hora de dormirse, disciplina en la comida, disciplina para entrenar, disciplina para todo, es disciplina. Así es. Aquel que no es disciplinado no logra ni siquiera entrar en las competencias. Porque se necesita disciplina para poder correr y poder llegar hasta la meta. El corredor en la vida cristiana tiene que ser más disciplinado que un corredor terrenal. Si nosotros, hermanos, queremos llegar a la meta y coronarnos, tenemos que saber que tenemos que ser disciplinados en la vida cristiana. No podremos, hermanos, llegar al final si nuestra vida es desordenada, si tenemos una vida desagradable a Dios. Y decir, no, hermanos, si yo sé lo que hago. Mentira. Mentira. Necesitamos someternos. Necesitamos ordenar nuestra vida. Necesitamos, hermanos, tener una vida entregada. Así es, Señor. ¿Cuántos quieren llegar? Aleluya. Amén. Necesitamos tener una Sí, vida amén. entregada. Así es. Necesitamos disciplina. Sí, Señor. El que corre tiene un entrenador Así es. y hace lo que su entrenador le dice. Así es. Amén. Porque él sabe que si no lo hace, no va a poder llegar a la meta y no va a poder triunfar. Así es. Hermanos, nosotros tenemos que saber que si nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios y lo que el mismo Dios nos manda, no vamos a poder llegar a la meta. Así es, Señor. sí, Señor. A media carrera nos vamos a quedar. El apóstol Pablo, hermanos, le pone esta figura a Timoteo y a la iglesia para que entendamos que tenemos que correr legítimamente. Correr legítimamente, hermanos, es o se refiere a no hacer trampa, a no tomar atajos. Sí, Señor. Tenemos que correr legítimamente ustedes y yo para que podamos llegar. Al Señor no le podemos hacer trampa. Glorioso Dios. Por eso es, hermanos, que muchos fracasan en la vida cristiana porque creen que pueden tomar atajos y decir, no, yo puedo vivir mi vida como yo quiera porque de todos modos el Señor ya me salvó y yo voy a ser salvo, no importa lo que yo haga. Mentira del diablo. Así es. Porque la vida cristiana tiene que ser una vida de entrega. Así es, amén. Una Glorioso vida, Dios. hermanos, en la cual demostremos que somos hijos de Dios. Aleluya. En realidad, hermanos, necesitamos ser buenos atletas, que corramos la carrera, que vivamos, hermanos, corriendo hacia la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Glorioso Dios. Necesitamos, hermanos, correr de tal manera que, hermanos, podamos llegar al final Así es. de esa carrera. Vamos a ir a Hechos 20:24. Vamos a correr un poco. El libro de los Hechos, en el capítulo 20 y versículo 24, dice la palabra del Señor:
Pero de ninguna cosa Hago caso. hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo, para que acabe mi carrera. Yo no le tomo importancia a las cosas de la vida con tal de ganar la carrera. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Luego en Filipenses, en el capítulo número 3. Filipenses capítulo número 3 y versículo número 14 dice la palabra de Dios: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, él le dice: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Luego también en 2 de Timoteo, aquí donde estamos, en el capítulo número 4 y versículo 7, dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dios. Las palabras del apóstol Pablo, hermano, porque él sabía que de un momento a otro él partía de este mundo. Pero él podía decir con certeza: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos de los que estamos esta mañana en este lugar podemos decir estas palabras? Porque tenemos que saber, hermanos, que el día de mañana no nos pertenece. Así es. Sí, Señor. Posiblemente hoy yo les esté predicando y mañana me estén velando. Así Yo no es. sé. Sí, Aleluya. claro. Posiblemente, hermanos, el Señor venga esta Sí, noche y Señor. nos vayamos Aleluya. todos con el Gloria Señor. al Señor. Aleluya, glorioso. Pero para eso, hermanos, tenemos que estar seguros de que hemos peleado la batalla, Amén. de que hemos acabado la carrera Señor. y que hemos guardado la fe. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así es, amado Dios. Por último, hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 6: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Si nosotros queremos ver frutos en nuestra vida personal como cristianos, tenemos que trabajar. Amén. Si queremos ver frutos, hermanos, en nuestra familia, en nuestros vecinos, nuestros amigos, tenemos que trabajar. Así es. Tenemos que sembrar la semilla. Tenemos, hermanos, que llevar esa semilla, sembrarla para que germine, para que crezca y produzca fruto. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo es que nada es fácil en esta vida. Que tiene que trabajar el labrador primero. Yo no sé si ustedes alguna vez han experimentado ir a un lugar donde un labrador trabaja. Sí, Señor. Es duro Sí. estar debajo del sol, Sí. Sí. estar las 12 horas debajo del sol, volando la maleza, sembrando. Hermanos, no es fácil. Sí, Señor. Pero el labrador está allí, no importándole las inclemencias del tiempo, bajo el sol, bajo la lluvia. Él está firme, sabiendo que lo que está haciendo le producirá frutos mañana. Amén. Así Amén, es. glorioso Dios. Así, hermanos, tiene que ser nuestra vida también. Tenemos que entender que lo que nosotros, hermanos, necesitamos es dar frutos. Pero para que esos frutos se den, tenemos que sembrar primero. Así es. Si nosotros no sembramos, no vamos a tener frutos. Gloria a Dios. Sí, Señor. Si nosotros no trabajamos, hermanos, no vamos a producir nada. Yo termino, hermanos, con esto, diciéndole que el apóstol Pablo, en las tres figuras que pone aquí, las tres tienen algo en común. Lo mismo, las tres: disciplina, entrega, dedicación, obediencia. Así Gloria a es. Dios. Amén.
gloria a Dios. Significa, hermanos, que ustedes y yo necesitamos disciplina, Así es. entrega, Amén. dedicación, Amén. obediencia Amén. para poder ser Aleluya. buenos obreros, Gloria a Dios. buenos soldados, Señor. buenos atletas en la carrera del Señor. Así Gloria es, a santo y Cristo. glorioso Dios. Pero como digo siempre, esa es decisión suya y mía. Así es. Si lo hacemos. Sí. Cierra sus ojos y oramos. Padre que estás en los cielos,